Bienvenidos a este espacio de expansión del conocimiento. Hoy vamos a hablar de un tema que, sin exagerar, ocupa gran parte del trabajo de los juzgados en Colombia: la responsabilidad civil por actividades peligrosas. Un tema que genera bastantes errores en la práctica, confusión y diversas interpretaciones. Por eso, hoy nos acompaña un experto en este tema, el doctor Jonifer Gómez, juez de la República y magíster en Derecho, con énfasis en responsabilidad contractual, extracontractual, civil y del Estado. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, María Camila, a usted y a toda su comunidad de internautas. Doctor, nosotros en nuestra firma Sánchez Rodríguez tratamos también temas de responsabilidad civil extracontractual y observamos que en la práctica los abogados todavía cometemos errores en cuanto a la estructuración de demandas y reclamaciones, porque los hechos no son muy concluyentes, no se acredita coherentemente la concurrencia de los elementos esenciales de la responsabilidad civil y en ocasiones también las demandas son contradictorias. Desde su experiencia, ¿cómo considera que los abogados deberíamos estructurar la demanda? ¿En qué nos deberíamos enfocar? ¿Y cómo deberíamos acreditar correctamente la configuración de los elementos esenciales de la responsabilidad civil por actividades peligrosas? Bueno, yo creo que el punto más trascendental en las diferentes fallas que hay en los casos de responsabilidad civil extracontractual está desde la estructuración académica o conceptual. Es decir, no sabemos qué es la responsabilidad por actividades peligrosas. Si no sabemos la teoría, es muy difícil aterrizar en la práctica de qué se trata. Cogemos modelos de otras demandas viejas, los pegamos, textos larguísimos que, lo que tú dices, no llevan a ningún lado, opiniones que no son hechos. Entonces eso es lo que lleva a una gran confusión. La mejor forma de solucionarlo es primero estudiar la responsabilidad civil, el gran marco de responsabilidad civil, y entender que la responsabilidad civil por actividades peligrosas es una de sus variantes y no es un tema que escape al entendimiento normal de cualquier abogado básico, pero hay que estudiarlo. Es algo muy sencillo, pero hay que estudiarlo. Si no se estudia con juicio y con profundidad, pues vamos a caer en un tipo de confusiones. Además es que lo cierto, hay que decirlo, y esto a veces suena muy arrogante de parte de quienes nos dedicamos a este estudio, es que la confusión viene desde la cabeza. Digo, de la cabeza de la estructura de la rama judicial. La Corte Suprema de Justicia no ha sido lo más claro posible al momento de unificar su jurisprudencia. Entonces confunde los temas básicos de responsabilidad como presunción de culpa, culpa probada o responsabilidad objetiva, y si la Corte Suprema no tiene claros los conceptos, además que tenemos un problema en las altas cortes que es el síndrome del adanismo, es decir, un magistrado que llega, se cree Adán, cree que antes de él no había nada y que él va a reformular toda la teoría del derecho. Entonces uno se encuentra sentencias de unificación de 100, 200, 300 hojas diciendo qué debería entenderse por responsabilidad civil, como queriendo desandar todo el camino que hemos tenido. En esto creo yo que es más ilustrativa, más clara, más sencilla la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado. Yo trabajé ahí, no por eso digo que es la más ilustrada, no, es por un tema de práctica. El Consejo de Estado es un tribunal de instancia. ¿Qué significa? Que ya conoce recursos de apelación. Es decir, que en el Consejo de Estado te encontrás una apelación basada simplemente en una diferencia de criterios. Mire, no estoy de acuerdo con lo que el juez resolvió. A la Corte Suprema uno no llega como tribunal de instancia, llega como tribunal de casación. Entonces, para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre un tema de responsabilidad civil, prácticamente se requiere que todos los astros se alineen. Que la cuantía lo dé, que el interés para recurrir lo dé, que la demanda de casación esté bien formulada y que fuera eso el cargo le pegue a lo que es objeto de la responsabilidad civil. Luego es muy difícil que al año la Corte se pronuncie de la misma manera como lo hace el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado simplemente te fallan y vos decís no estoy de acuerdo con la sentencia del tribunal y vas para el Consejo de Estado, entonces el Consejo de Estado se pronuncia de lo divino y lo humano. La Corte Suprema no. Por eso la Corte Suprema aprovecha cualquier oportunidad que tiene de un cargo que medianamente tiene algo que ver con responsabilidad y trata de dar luces porque de otra forma no lo haría. Pero vamos a números.
cuántos casos de responsabilidad civil falla la Corte Suprema al año versus los que falla la sección tercera del Consejo de Estado. Números acabados no los tengo, pero yo podría decir que al año la Corte Suprema de Justicia no saca más de 100 sentencias de responsabilidad civil, no la saca. Y cuando yo trabajaba en el Consejo de Estado, que no tenía la misma carga de producción que la tiene ahora, pues no se había mejorado con tantas cargas de descongestión. En esa época teníamos que presentar por subsección, cada despacho tenía que presentar 30 sentencias al año, 30 sentencias quincenales, de las cuales la mitad eran responsabilidad. Quiere decir que cada despacho de la sección tercera, que son 9, tenía que presentar mínimo 15 proyectos de responsabilidad cada 15 días, cada despacho. O sea que estamos hablando que al mes la sección tercera puede estar profiriendo cerca de 270 sentencias de responsabilidad sobre todos los temas. Además, como papá Estado tiene plata para todo, pues se le demanda por todo. Que un señor se lavó el ojo en un hospital y dice que eso le infectó, entonces, infección nosocomial, y entonces responda sobre eso. Me acuerdo que yo fallé una en el 5-0 de Colombia contra Argentina. Un alcalde de por allá del Meta celebrando hizo unos tiros al aire y por allá otro dijo que había sido lesionado con esos tiros. Otro alcalde le pegó a un escolta. No sé, en una estación de policía estaban pintando la fachada y el vecino dijo que la pintura le roció su carro. Demandaron al Estado. Se demanda al Estado por todo, porque tiene dinero, o creemos que tiene dinero para pagar todo. Todas las demandas de privación injusta de la libertad, la Fiscalía General de la Nación, la entidad pública, creo más demandada que tiene el Estado colombiano. Entonces, si usted mezcla todo eso, es decir, las gran cantidades de demandas de responsabilidad del Estado, todas las que pronuncia el Consejo de Estado, pues se vuelven expertos, no porque sean más inteligentes, no porque sean más estudiados, sino porque la práctica es la que hace al maestro. Si en el Consejo de Estado tú tienes que proferir 200 sentencias mensuales versus menos de 200 que saca al año la Corte Suprema, siendo tribunal de casación, pues obviamente los otros están más perfeccionados en el tema. Entonces, basándose en la teoría que creo que está mejor estructurada en el Consejo de Estado, si usted logra tener un esquema teórico claro sobre qué es la responsabilidad por actividades peligrosas, la puede aterrizar. Lo que pasa es que cuando usted se pone a estudiar responsabilidad por actividades peligrosas, se da cuenta que la mayoría de las demandas no tienen que ver con la actividad peligrosa. Porque la actividad peligrosa, el régimen es objetivo. Y resulta que la mayoría de los casos que manejamos por actividades peligrosas no se basa en lo objetivo. El tipo que va borracho y se vuelve un semáforo. ¿Eso qué tiene que ver de responsabilidad por actividades peligrosas? Eso no hay nada. Hay culpa probada. ¿Cuál es la culpa probada? Pues que iba en estado de BODs y que infringió una señal de paro. ¿Usted qué tiene que demostrar? Pues que infringió la señal de pare y que eso es la causa eficiente del daño. Punto. Ahí no tienes por qué hablar de los hermanos Domay, Potier, no tenés que hablar de la estructura histórica en la suma, diviso y la responsabilidad contractual, extracontractual. No, eso es un caso tremendamente sencillo. O sea, la mayoría de los casos que tenemos de responsabilidad civil son del tipo que se vuela un pare y tenemos a la aseguradora diciendo que no es responsable de ellos, entonces que llegan a litigio. Cuando estuve en el tribunal de Buga, inclusive la sala en la que yo trabajaba fue la ponente de una decisión donde se le llamó la atención a las aseguradoras, casos que son tremendamente sencillos y se complejizan porque la gente no quiere perder, o sea, no quiere pagar, sinceramente no quiere pagar. No hay un litigio estratégico como lo hay en otras entidades donde usted puede decir yo voy a perder y como voy a perder quiero llamar a conciliar. Un fenómeno que tenemos es que la gente cree que la conciliación es una puja de diciembre. ¿Cuánto valen las medias? Vale 20, tengo 5. No, así no puede ser. No puede ser que en un proceso de responsabilidad médica tengas pretensiones justas, razonables, mensuradas, de no sé, diga usted, 150 millones de pesos y la aseguradora diga, ofrezco 18. Entonces eso no lleva a nada porque creen que el tema es simplemente una puja, repito, como un tema de mercadeo. Pero creo que me alargo mucho, pero creo que el punto central es ese. Es la confusión teórica que hay en la responsabilidad civil, que viene desde la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, que no es muy clara en sus decisiones. Hay algunas que dan más luces que otras, pero realmente el tema es muy confuso. Esa confusión va a los tribunales, cae a los jueces de circuito y cae a los jueces municipales. Entonces uno todavía ve, no sé, algunas sentencias de tribunales hablando de
relativa peligrosidad, diciendo que si el vehículo es más pesado, más rápido, entonces es que el que tiene la presunción de culpa. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver si usted se voló el semáforo? Si usted fue el que infringió la señal de pare, ¿a usted qué le importa si con el que se dio es un camión, una moto, una mula? Eso no importa, porque lo que importa es quién causó el accidente. En este caso, ¿a quién se le atribuye? Pues el que infringió la señal de pare. No importa si el del que le iba a la señal de pare era una moto, una bicicleta o un camión. Eso no tiene nada que ver. Esa sentencia, por ejemplo, la relativa peligrosidad, que hizo mucha carrera, sobre todo particularmente en este distrito, uno encuentra decisiones de todos los tribunales y lastimosamente hasta algunas salas de tribunal por un tiempo, hablando de la relativa peligrosidad. Fue una tesis que sacaron una vez por allá en el año 2006, 2008 y la recogieron automáticamente. Y todavía siguen hablando de la relativa peligrosidad. O sea, es un absurdo desde el punto de vista teórico. Cuando usted entra a estudiar responsabilidad civil, sabe que eso de la relativa peligrosidad es perdóneme, una tontada que dijeron un día en una sentencia y después se arrepintieron y la recogieron. Pero hay una confusión teórica tremenda sobre eso. En la estructuración de demandas, pues se une una suerte de hechos desafortunados. No tenemos claridad conceptual porque no hemos estudiado juiciosamente el tema. Las cortes no dan luces. Los abogados están saliendo cada día a pesar, muy peor preparados. Tampoco es que sea algo culpa exclusiva de las facultades. Hoy en día esta sociedad de estudiantes formados en redes sociales con poca atención, todos tienen trastorno de déficit de atención por hiperactividad, gente que no se concentra más de 3 minutos en algo porque está acostumbrado al scroll, a estar cambiando pantallas. Entonces los estudiantes vienen muy mal preparados, no saben presentar un escrito bien y pues si usted no estudia el tema, hay confusión general, usted no sabe escribir y le da copy-paste a una sentencia terrible, pues todo empieza mal. Hay unos casos muy puntuales, por ejemplo, el caso de los perjuicios. Quiero reclamar un perjuicio en específico, pues mire cómo lo viene reconociendo la doctrina, mire cómo lo viene aplicando la jurisprudencia y presente los elementos fácticos desde la presentación de la demanda. Pero es que la gente a veces cree que las demandas de responsabilidad es una carta al niño Dios. Deme el daño a la salud, deme el daño fisiológico, deme el daño a la vida de relación, deme el daño a alteración de las condiciones de existencia, y no saben ni siquiera la diferencia entre una y otra, y creen que solo por decirlo, o sea, por decir deme daño a la salud, pues hay que reconocerle daño a la salud. Pero hay que hacer un llamado, y termino aquí mi intervención en esta larga pregunta. Tampoco el abogado se tiene que detener en lo que está estrictamente reconocido. Y esto es un llamado de atención a mis colegas de la judicatura, que algunos se desesperan o se molestan porque el abogado hace peticiones que la jurisprudencia no ha reconocido. Piden un daño y dicen, se lo niegan porque dicen, pero eso no lo ha reconocido la jurisprudencia. Todos los daños empezaron siendo reconocidos por alguien que los pidió cuando no eran reconocidos. Ninguno de los daños de la responsabilidad civil en la actualidad en Colombia tienen fuente legal. Ni siquiera el daño moral. El caso Villaveses de la Corte Suprema por allá, en la época de oro, fue el que primero se reconoció y así se dio el daño a la salud, alteración de las condiciones de existencia. Bueno, todos los daños también vienen de un abogado inquieto que lo solicita, pero esa inquietud viene de lo que estamos diciendo, de un estudio juicioso, serio, concentrado en la materia. Doctor, usted acaba de tocar puntos tan interesantes que son necesarios aclararlos. Yo quiero hablar un poco de la diferencia entre la culpa probada y la presunción de culpa, que es un tema que se toca en todas las demandas y creo que no existe una conceptualización por parte de los abogados. ¿De qué se trata cada una? ¿Cómo se diferencian? ¿Cuándo se extingue? ¿Y qué pasa cuando ambos conductores estaban realizando la actividad peligrosa? Bueno, el decir que el caso tiene culpa probada o culpa presunta es un tema simplemente de carga de prueba. Es decir, ¿quién tiene que demostrar la culpa? Lo que pasa es que hay casos donde la culpa no es un elemento esencial de la responsabilidad civil. En esos casos no hay que probarla. Me explico. Si un caso es de responsabilidad objetiva, ¿a qué se le llama responsabilidad objetiva? Pues la responsabilidad que no está basada en la culpa. Es decir, que para yo poderle trasladar el perjuicio de la víctima al agente al que causó el daño, yo tengo que atribuirle a ese agente unos elementos estructurales. Que él hizo algo o dejó de hacer algo. Que ese algo me causó a mí un daño, un perjuicio. Ahí está la relación de causalidad.
pero además tengo que estructurar el fundamento de la responsabilidad. ¿Qué es el fundamento de la responsabilidad? ¿Y yo por qué tengo que pagar? Y esto hay que decirlo, el que rompe no es el que paga. No porque yo rompo tengo que pagar, no. El criterio fundamental de la responsabilidad civil lo tenemos en el Código Civil, dice el título general por los delitos o las culpas. Es decir, que yo no soy responsable porque rompo algo, yo soy responsable porque lo rompí con culpa o con dolo. Y la diferencia, pues estamos hablando de categorías de derecho civil. La culpa es el descuido, artículo 63, la ley distingue 3 especies de descuido o culpa. Entonces, cuando decimos la culpa, lo que estamos demostrando es descuido o negligencia. Y el dolo es la, inciso final del 63, la intención positiva de inferir injuria a los bienes o personas de otro. Entonces, la diferencia entre la culpa es una persona descuidada y el doloso es una persona malintencionada que quiere hacer el daño. Entonces, los dos regímenes generales de la responsabilidad como nación civil es la responsabilidad basada en un reproche subjetivo a la conducta de la gente. ¿Esto qué significa? Que yo, para poderle cobrar la indemnización del perjuicio al otro, no solo tengo que demostrar que él hizo o dejó de hacer algo que me causó un daño a mí, sino que tengo que calificar esa conducta de esa persona con un juicio de disvalor, o sea, hacerle un reproche a su conducta, decirle, Pao, eso no se hace, usted lo hizo mal porque usted me dañó queriendo dañarme, dolo, o usted me dañó porque fue descuidado, es decir, que había un estándar de conducta, usted se tenía que comportar así y no se comportó así. Como no se comportó así, usted quedó en culpa, usted es culpable. Ese es el punto básico de toda la responsabilidad médica. Por eso decaen todos los casos de responsabilidad médica. La gente cree que porque yo demuestro que en la intervención quirúrgica el médico me lesionó, ya me tiene que pagar. No, lo primero que tienes que acreditar es que el médico se equivocó. Y mira que no estamos hablando del resultado, estamos hablando de que hay que calificar su conducta. ¿Y cómo calificamos la conducta? Con el estándar de diligencia. ¿Y cómo sabemos qué es lo que el médico debía hacer o no debía hacer? ¿Quién nos dice eso? Otro médico. Otro médico el que nos tiene que decir, un médico razonable, normal, en un caso de estos, cómo debería comportarse. Si él debería comportarse así y no lo hizo, cometió culpa. Pero si él se comportó como todo el mundo se comportaría y fuera de eso cometió daño, pues esa persona no es responsable porque no cometió culpa. Entonces, ¿qué es culpa probada y culpa presunta? La culpa probada es el régimen general probatorio en los casos de responsabilidad subjetiva, es decir, en los casos donde la responsabilidad se basa en el dolo o en estos casos en la culpa. ¿Y qué significa culpa probada? Que el demandante cae en el principio general del 167 bonus prom de incumbidactoria, es decir, todo el que se propone los efectos jurídicos que consagra una norma tiene que mostrar sus supuestos de hechos. Es decir, que si yo estoy pidiendo que declaren a esa persona responsable, esa persona solo es responsable si hace algo o deja de hacer algo que me causa daño a mí y comete culpa. ¿Y quién tiene que demostrar todo? El demandante. Entonces el demandante tiene que acreditar culpa. Como él tiene la carga de la prueba, decimos que ese régimen es de culpa probada, es decir, que hay que probar la culpa. Pero hay casos donde se desplaza la carga de la prueba y se presume que la persona cometió culpa. Entonces ya el demandante no tiene que demostrarle culpa porque esta se presume, se supone que esas presunciones tienen que venir de la ley, pero la jurisprudencia se la inventa. Entonces se presume la culpa. ¿Y qué significa? Que el demandado ya es el que tiene que empezar a demostrar que fue diligente, o sea que no cometió culpa. Pero estamos en la gran confusión de la responsabilidad por actividades peligrosas, donde decimos que en la responsabilidad por actividades peligrosas hay presunción de culpa, cuando la responsabilidad por actividades peligrosas es un régimen objetivo donde la culpa no es un elemento esencial de la responsabilidad. Es decir, yo no tengo que acreditar que la persona comete culpa para encontrarla responsable. Repito, en el régimen de responsabilidad por actividades peligrosas. ¿Cuál es el régimen de responsabilidad por actividades peligrosas? Cuando yo realizo una actividad que potencialice un riesgo y yo soy el que está gestionando esa actividad, yo soy el que me estoy lucrando de esa actividad, yo soy el que me beneficio de la actividad y la ley dice, esa actividad es muy peligrosa, eso está generando mucho daño. Pero es que si yo la prohíbo, pues condeno a la humanidad a seguir andando a pie, o sea, ni a caballo, porque a caballo era más peligroso que andar a pie. Entonces yo no voy a permitir que nadie ande a caballo, y si ando a caballo, pues no voy a permitir que manejen carro. Entonces el Estado pues tiene
que como entidad política tiene que tomar una decisión de política pública, es decir, ¿permito la actividad o no la permito? Pero pues no solo hay esos dos caminos, también puede ser permito la actividad controlada. Entonces yo voy a permitir que haya carros, pero voy a poner unas reglas de conducta para que manejen carro. El carro tiene que tener tecnomecánica, tiene que tener seguro obligatorio, el carro para usted manejarlo tiene que tener una aprobación, una licencia de conducción, el carro se tiene que manejar en las vías autorizadas. ¿Eso elimina el riesgo? No, no lo elimina. ¿Y qué pasa si se está desarrollando la actividad con todos esos controles? ¿Puede cometer daño todavía? Claro, porque la actividad sigue siendo peligrosa. Entonces ahí, en ese margen estrechísimo, es donde tiene cabida la actividad con actividades peligrosas. Es decir, cuando ocurre un daño en el ejercicio de una actividad que está siendo desarrollada lícitamente. Entonces, la actividad está permitida. Yo la desarrollo respetando todos los reglamentos. Y a pesar de eso, causa un daño. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién tiene que asumir el taponazo? ¿Quién tiene que asumir el daño? Entonces la víctima va a decir, bueno, ¿yo por qué? Pues yo iba caminando y este man en un carro me atropelló. Entonces el Estado dice, pues el que tiene que responder es la persona que está desarrollando la actividad. ¿Y cuál es el fundamento si él no cometió culpa, no cometió dolo? Entonces el fundamento es un fundamento objetivo. Ya no es objetivo porque ya no hay una reproche a su conducta, sino que el fundamento es algo que se llama el riesgo, porque usted es el que está aprovechando el riesgo. Si usted es el que decidió andar en carro, y usted acaba de sacar su carro del concesionario, 0 kilómetros, nuevo, con toda la revisión y garantía, el carro puede fallar. Puede fallar porque es una máquina, puede fallar. Y puede usted estar saliendo y el carro por alguna forma, no sé, perder el control, se estalla una llanta. Y el que va manejando pierde el control, va a la velocidad reglamentaria, en horario reglamentario, se estalla una llanta, pierde el control y atropella a un transeúnte. Entonces ahí la pregunta es, responsabilidad subjetiva no hay, porque no hay forma de encontrarle culpa. Pero hay gente que ahí extiende, no, es que la culpa fue no haber revisado. ¿Cómo lo vas a revisar si el carro está nuevo? Pues no hay forma de hallar culpa. Entonces, cuando yo desarrollo la actividad lícitamente y causo un daño, el otro va a decir, ¿y yo por qué tengo que pagarlo? Si yo no hice nada malo, por el riesgo, porque usted creó el riesgo, usted gestionó el riesgo, usted se aprovechó del riesgo. Ese es el margen mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Que en los asuntos de responsabilidad por actividades peligrosas, la culpa no existe. No existe como elemento estructurante la responsabilidad. Lo que uno tiene que mostrar es el riesgo. ¿Y cuál es la gran confusión que tenemos? Que la gente cree que solo porque en el curso de la configuración del daño se estaba ejerciendo una actividad peligrosa, el régimen es objetivo. Entonces, con esa confusión, la Corte dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer si la persona está desarrollando una actividad peligrosa? Primero, se tiene que presumir la culpa. No sé dónde inventar la presunción de culpa, 2356. Se presume la culpa, pero el demandado no la puede desvirtuar. Entonces la gente dice que es presunción de culpa. No es presunción de culpa, porque la presunción de culpa yo la puedo desvirtuar demostrando diligencia y cuidado. Entonces lo que la Corte quiso decir era que en esos casos, blanco es, frito se come y gallina lo pone, la responsabilidad es objetiva. Es objetiva porque la culpa no es necesaria para determinar la responsabilidad. Pero repito, los casos de responsabilidad por actividades peligrosas son casos límite. Se da mucho, por ejemplo, en el contencioso, uso de armas de fuego, persecución. No, este es un caso muy paradigmático en el contencioso. Hay un retén de la policía y un ciudadano ha sido secuestrado por unos delincuentes, obvio, ¿no? Y los delincuentes van en el carro con el secuestrado y advierten el retén de la policía. El retén de la policía les hace el pare y ellos disparan al retén de la policía y la policía devuelve el ataque de las armas, matan al secuestrado. Entonces, responsabilidad por actividades peligrosas. Claro, ¿cuál es la actividad peligrosa? Manejo de armas de fuego. Ahí sí es un caso típico de responsabilidad por actividades peligrosas. ¿Por qué? Porque la conducta de la gente es lícita. La autoridad pública hizo un uso legítimo y no excesivo de la fuerza. Respondió un ataque. Pero responder el ataque genera un riesgo. No porque usted use bien un arma no significa que no pueda dañar a alguien. Lo puede dañar. Así lo utilice bien. Lo puede dañar, como en este caso.
¿Qué pasó? Pues que le diste al secuestrado. La policía va a decir, yo no sabía que era secuestrado. Sí, es que yo no lo estoy reprochando, pero usted está desarrollando una actividad, usted tiene el monopolio de las armas. Manejar armas de fuego es algo peligroso, usted tiene el monopolio. Si llega a causar un daño en un ejercicio ilícito, usted tiene que responder. ¿Por qué? Porque usted es el que está manejando la actividad. Entonces ahí la responsabilidad es objetiva, ahí no hay que probar culpa. Simplemente hay que demostrar que era un ejercicio ilícito, que era un riesgo y que el riesgo se concretó en la víctima. Ahora, ¿eso significa que siempre que haya responsabilidad por el manejo de armas de fuego, la responsabilidad es por actividades peligrosas objetivas? No. Entonces, por ejemplo, está el caso de, no sé, el policía que llega a la casa con el arma de dotación oficial, encuentra a su mujer siéndole infiel y con el arma de dotación oficial mata a la mujer y al amante. Entonces, bueno, más allá de las discusiones que hay ahí sobre el nexo de causalidad con el servicio, veamos que aquí hay manejo de actividades peligrosas, pero aquí la responsabilidad no es objetiva. ¿Por qué? Porque el daño no es la concreción propia del riesgo, porque ahí la actividad no se desarrolló lícitamente. Ahí hay un reproche a la conducta de la gente. Entonces ahí la responsabilidad no es objetiva, es netamente subjetiva. ¿El por qué es responsable? Pues porque utilizó mal el arma de fuego. Eso es lo que tenemos hoy en día con los accidentes de tránsito o accidentes de circulación de vehículos automotores. ¿Qué es lo que pasa? Que creemos que solo porque hay vehículos automotores la responsabilidad es por actividades peligrosas. No, porque lo que marca que el régimen jurídico aplicable es la causa del daño. La pregunta es, ¿qué causó el daño? Que el tipo iba borracho, que iba en exceso de velocidad, que voló un semáforo. Eso no es nada objetivo. Usted está haciendo una conducta, un reproche a la conducta de la gente. ¿Qué le está diciendo? Usted violó el pare y por eso me atropelló. Si usted no viola el pare, no me atropella. ¿Eso es actividad peligrosa? No, no es actividad peligrosa, porque usted no está desarrollando la actividad en el margen lícito, usted lo está haciendo de manera ilícita. El que se viola un pare es, guardando las proporciones, es como el policía que borracho dispara el arma de fuego al aire. Está haciendo un uso indebido y en ese caso el daño no se debe a que se esté manejando una actividad peligrosa, sino a que usted está utilizando una actividad peligrosa de manera ilícita, y ahí el fundamento de la responsabilidad es la culpa. Entonces usted me pregunta, ¿qué hacemos si dos personas están manejando actividades peligrosas? Entonces volvemos al punto que habla en la primera pregunta, la confusión doctrinaria. La Corte decía, en un primer momento dijo, el que maneja la actividad peligrosa presume que comete culpa. No va, ¿no? Y entonces, bueno, y si los dos están cometiendo, entonces las presunciones se anulan y ya no estamos en el régimen de culpa presunta, sino de culpa probada, es decir, el demandante tiene que demostrar cuál fue la culpa. Después la Corte en una sentencia dijo, venga, no, pero es que no es lo mismo, porque si uno va en un carro grande y el otro va en moto, pues no es la misma peligrosidad. Claro, si el carro es más pesado, es más rápido o más veloz, pues es más peligroso. Obviamente es más peligroso manejar una volqueta que manejar una moto. Y sin embargo, pues para que vean ustedes, la mayor siniestralidad está en las motos. Pero claro que es más peligroso, porque si a ti te atropella una moto, te puede causar un daño, y si te atropella una volqueta, seguramente vas a morir. Pero el mayor índice de siniestralidad lo tienen las motos. ¿Ven cómo eso de la relativa peligrosidad es absurdo? Entonces, la Corte, ¿qué dijo? Que se anulaban las presunciones y después dijo, no, hay que ver la relativa peligrosidad. ¿Cuál es más peligroso que cuál? A ver cuál mantiene la presunción de culpa. Eso automáticamente, digo yo, al año la Corte recogió esa doctrina y dijo, no, lo que hay que determinar es la incidencia causal. Luego, ¿qué pasa si usted tiene un caso en el que el daño sucede cuando dos personas están desarrollando actividad peligrosa? Lo primero que usted tiene que determinar es cuál es la fuente del daño. ¿Qué causó el daño? ¿El daño lo causó el actuar lícito o lo causó un actuar ilícito de una actividad peligrosa? Si usted dice, no, es que el daño es porque alguien que tenía que manejar la actividad peligrosa lo causó ilícitamente, pues usted ¿qué tiene que hacer? Pues demostrar que esa persona lo desarrolló ilícitamente y no tiene nada que ver su conducta. Entonces, los dos vamos en carro y tenemos el accidente en un cruce vial. Y usted tenía la prelación en la vía y yo tenía la orden de pare. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Pues que yo iba por mi vía normal, que usted tenía el pare, que usted respetó el pare y me atropelló. ¡Punto! Ya no tiene nada que ver que yo fuera en carro o en moto o a pie. Usted fue el que desatendió la señal de pare. Y por lo tanto, la causa del daño es la infracción de esa norma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se confluyen dos actividades peligrosas? Siempre se resuelve desde la incidencia causal, es decir,
cuál fue el que incidió en la causación del daño. En la mayoría de los casos es muy fácil determinarlo. Digo fácil desde el punto de vista fáctico, a veces desde el punto de vista probatorio es muy difícil. Por ejemplo, si a un semáforo es muy difícil saber quién iba, porque el otro va a decir, no, yo iba en verde, el otro dice, no, yo iba en verde también. Ay, no, de pronto fue que los dos semáforos se dañaron y los dos dieron verde, entonces la culpa es de la administración pública, entonces terminas demandando al Estado. Se lo aseguro, también hay responsabilidad por indebida señalización. Pero entonces ahí el tema es probatorio. Mire que el tema no es teórico, no es que usted diga, ¿quién será el responsable cuando alguien se estrella en un cruce semafórico? No, pues usted sabe quién es el responsable. El que pasó y no estaba en verde, ese es el responsable, no hay nada que verle. A veces el caso probatoriamente es más fácil. ¿Por qué? Porque no es un cruce semafórico sino una señal de pare, o porque tienes la prueba de alcoholemia donde el tipo pues, iba bebido, o el golpe pues habla por sí mismo, una camioneta que atropella a un motociclista y lo arrastra 400 metros. De esos casos lo hemos visto. Y dicen, no, yo no lo accidenté, no, yo no le di con la camioneta a la moto le dio a la camioneta. Pendejo, no tiene nada que ver. Entonces hay que mirar de la incidencia causal. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que hay casos donde el problema no es probatorio, el problema es teórico, es poder saber desde el punto de vista teórico la incidencia causal. Por ejemplo, yo voy en exceso de velocidad y el otro invade mi carril. Choque. La pregunta es, ¿qué causó el daño? ¿Que él invadió mi carril o que lleva en exceso de velocidad? Entonces la fácil es, no, hay ahí concurrencia e intervención causal, que dice el código, se reduce la apreciación del daño, es decir, lo que llaman compensación de culpas. Eso no soluciona el problema porque ¿en cuánto lo compensamos? ¿Cuál es el grado de participación de la víctima y cuál es el grado de participación de la gente? Y ahí los jueces utilizan el arbitrio in judicie. Pues a veces me parece que el 80, a veces me parece que el 90, a veces me parece que el 70, pero ahí mira que el problema no es probatorio, ahí el problema es teórico, pero hay unos casos donde el problema puede ser probatorio, como el cruce semafórico, o a veces el problema ni es teórico ni es probatorio, es un cruce y un pare, y el problema que volvemos a la primera pregunta, creen que porque hay responsabilidad por actividades peligrosas y porque hay confusión, que se anulan, que presunción, pues nada que ver, no son casos muy sencillos que se enredan sencillitos. Doctor, ahorita tocábamos un tema bastante interesante y yo creo que es lo que le interesa a todos, tanto a víctimas como a los abogados, y es la indemnización de perjuicios. Hablamos de que hay unos perjuicios que están bastante desarrollados por la doctrina y jurisprudencia, como lo son el perjuicio extrapatrimonial, como el daño moral, el daño a la vida de relación, y por parte de los perjuicios patrimoniales, el lucro cesante y el daño emergente. Sin embargo, existen otros perjuicios y no nos queda muy claro si son admisibles o no en este tipo de procesos, como por ejemplo el daño a la salud y la pérdida de oportunidad. Son perjuicios que actualmente todo mundo los pretende, pero todavía no nos queda claro si esto cabe o no en este proceso. Y qué pena interrumpirlo, igualmente sobre los límites y la cuantía de esos perjuicios. Bueno, lo bonito, a mí por lo que siempre me ha gustado la responsabilidad civil es que es un caso que no está arreglado. O sea, los artículos que hablan de la responsabilidad civil en el Código Civil hay 20 artículos viejos que no dicen mayor cosa. La mayor evolución es teórica y judicial. Esto brinda un gran margen para uno interponer teorías. Pensemos que lo que decía ahora, ni siquiera el perjuicio moral está reconocido en la ley civil, pues está por allá reconocido, no sé, en una norma, para allá vieja el Código de Comercio, o en una norma del Código de Procedimiento Penal que dice que los perjuicios extrapatrimoniales se pueden pedir hasta 1000 salarios mínimos, no más, pero no determina que es un perjuicio moral o un daño moral. ¿Qué perjuicios se pueden reclamar? Se pueden reclamar todos los perjuicios que la persona haya sufrido. El problema es que si no estudiamos responsabilidad, no sabemos qué perjuicios pudo haber sufrido la víctima. ¿Cuáles son los básicos, los clásicos, los que todo el mundo conoce? Los perjuicios patrimoniales, que son el daño emergente, el lucro cesante, conceptualmente son muy fáciles de definir. El daño emergente es una fuga patrimonial, o sea, un dinero que yo ya tenía en mi patrimonio y se escapa a causa del daño, o sea, todo lo que yo tengo que gastar. Y el lucro cesante es un ingreso patrimonial del que me veo privado, o sea, un dinero que dejé de recibir.
Eso es. ¿Y cómo calcula? Pues muy fácil. Pues un contador le va a decir cuánto usted gastó o cuánto dejó de recibir. Lo que pasa es que cuando se trata de, por ejemplo, daños periódicos que son prolongados en el tiempo, hay que utilizar unas fórmulas actuariales que a los abogados nos da jartera, nos da miedo, no sabemos cómo hacerlo. Entonces pedimos el apoyo, es que un contador, acá hay que dejar las cosas claras. Sí, pues un contador sabe de fórmulas, pero cuando uno empieza a liquidar perjuicios se da cuenta que lo más difícil de liquidar perjuicios no es utilizar la fórmula. O sea, la fórmula es una tabla Excel, que usted mete los datos, eso lo vomita, eso no es la complejidad. La complejidad de la liquidación de perjuicios es poder llegar a los conceptos básicos, saber, por ejemplo, cuánto se le liquida a la mujer, o al cónyuge sobreviviente, o al hijo, en el caso de una pérdida por muerte, o si es una pérdida parcial de pérdida de la capacidad laboral, si es igual o superior al 50%, cuánto liquidarlo. Eso es algo conceptual, que a veces, que claro, los contadores entienden del tema y te lo calculan, pero si tampoco el contador tiene las nociones básicas, porque es que está bien desde lo jurídico, pues el abogado es el que las tiene que suministrar. Y hay 2 o 3 abogados, hay un nicho de negocio muy interesante, por ejemplo, que están explotando hoy con unos compañeros de Medellín, lo hacen. Un abogado que es experto en liquidación de perjuicios y le cobra al otro la liquidación de perjuicios. Entonces, ¿usted quiere que yo le haga el cálculo de liquidación? Listo, le vale 4 millones. No, porque es muy duro, claro, y como el otro no sabe que es duro, no, te puede demorar 3 días. Pucha, eso es 1 hora y media, media hora, y cobra 4 o 5 millones y hace su liquidación de perjuicios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pedir? Si es la fácil, pues pida los perjuicios que están reconocidos en la jurisprudencia. En la jurisprudencia está ampliamente reconocido el daño emergente, el lucro cesante y el perjuicio moral. Colombia es un estado tremendamente inequitativo. Es decir, aquí las personas lesionadas no son millonarias. Aquí a veces tenemos personas lesionadas, que esto suena como fascista decirlo, pero hay gente que vale más muerta que viva. O sea, la muerte es más plata. ¿Por qué? Porque no devengaban nada. Entonces lo que más vale es el daño moral. Piense, ¿por qué? Porque es que el daño moral se multiplica por paciente. Sí. Imagina que si usted es, por ejemplo, una persona que no gana ni el salario mínimo, pues el lucro cesante que va a recibir es el salario mínimo por el resto de su vida probable, que puede ser algo apreciable económicamente. Pero si una persona como Diomedes Díaz o como, vamos a llamar a otro que tenía 25 hijos, pues empieza a contar que por cada hijo son 100 salarios mínimos. O sea que estamos hablando de 100 millones de pesos, de más de 130 millones de pesos por hijo. Por hijo. Entonces, tipo con 20 hijos, pues tenés una demanda de 2.000 millones de pesos y lo único que tenés que demostrar es que el tipo murió y que tenía un hijo y ya, y tenés 2.000 millones de pesos en el buche. Eso es muy fácil. Pero entonces se empiezan a ver, no, también daño a la vida de relación, claro, o el daño a la salud, porque ese se cuadruplica, o sea, el límite es hasta 400 salarios mínimos. Pero volvemos al mismo, creen que eso es niño Dios pedirle y que le vaya dando. No, pues eso se tiene que demostrar, hay que estudiar para poder entender la diferencia entre el daño moral y el daño a la vida de relación o alteración de las condiciones de existencia, o lo que también le denominan daño a la salud. Es cómo mi vida se ve alterada a partir de la lesión. No, se vio alterado porque él sufre mucho y le dio dolor. Eso es daño moral o perjuicio moral. Entonces tienes que demostrar que estás reclamando un perjuicio que es diferente del simple dolor, aflicción, sufrimiento, congoja. Entonces, ¿qué hay detrás de estas otras tipologías? Suelen ser más caras porque afectan la calidad de vida. Es decir, hoy vemos hoy en día en redes sociales de que los hombres a los viernes en la noche salen a jugar fútbol. Así no sepan jugar fútbol, no son profesionales, pero eso es lo que le da sentido a su vida, ir a jugar fútbol. Yo tengo un gran amigo mío que conocí en la maestría, que es un futbolista frustrado. Él le encanta más el fútbol que el derecho. Trabaja en Ecopetrol, tiene un cargo altísimo, gana muchísimo dinero, pero el sentido de la vida para él es ver fútbol. Es capaz de verse la repetición de un Huila Cortuluá. Si lo están repitiendo, se lo ve. Hincha al poderoso Medellín, no tiene nada que ver, pero le gusta mucho el fútbol, le gusta mucho jugar fútbol. Ese tipo casi entra en depresión un día que tuvo un accidente y se jodió el tobillo porque el médico le prohibió volver a jugar fútbol. Entonces, si él llegara a sufrir una lesión de ese tipo y a demandar, pues él no solo tiene que demostrar que la lesión le dio dolor, o sea, el dolor físico del impacto, del trauma, del esguince, de la fractura, sino que él tiene que acreditar cómo su calidad de vida cambió porque lo que le daba sentido a su vida era los fines de semana ir a jugar fútbol y ya volver a jugar fútbol. Piensa una persona que le gusta jugar billar. ¿Qué
que ya no pueda jugar billar, eso afecta su calidad de vida. Ahora, no solo tienen que ser actividades placenteras, pueden ser actividades cotidianas que afectan tu calidad de vida. Esto es muy fácil acá, los que vivimos en las regiones, la que llaman Colombia profunda o semiprofunda. Si usted de su casa al trabajo se puede ir a pie, no es que uno diga, qué parche, me voy a ir a pie. No es que a mí me encante caminar, pero usted lo puede hacer, no necesita carro, te puede ir a pie. Pero si te lesionan y ya tenés que ir en muletas y ya te causa mucho dolor, eso está afectando su calidad de vida. Ya usted necesita un transporte que usted se lo puede proveer, es más que ya lo tiene, pero eso afecta su calidad de vida. Entonces usted tiene que, por ejemplo, la mayoría de las demandas en las que se pide el daño a la vida, relación o daño a la salud, se caen porque simplemente denuncian el perjuicio, pero no explican en el caso concreto cómo se configura, qué es lo que esa persona se ve lesionada, de qué es lo que se priva, y si no lo dices en los hechos, pues cómo lo vas a decir en las pruebas. Ya no lo puedes decir. Así lo diga en la prueba, el juez le va a decir, pero es que usted no lo pidió, porque lo tiene que relatar en los hechos por el tema de la congruencia fáctica. ¿Qué perjuicios pedir? Lo fácil es pedir los que reconoce la jurisprudencia. En esta sociedad de gente pobre, porque vivimos una sociedad muy inequitativa, donde el 1% gana el 90% de los recursos y la mayoría de la gente vive en una pobreza extrema, pues el perjuicio moral es el más fácil de reclamar, y además porque es un daño que se multiplica. Si yo me gano 10 millones de pesos, no importa cuántos hijos tenga, el daño emergente o el lucro cesante siempre van a ser 10 millones de pesos mensuales. Pero si yo devengo 10 millones de pesos mensuales y estoy más solo que en el Día de la Madre, pero otra persona gana 3 millones de pesos y tiene 17 hermanos, 14 hijos, 28 sobrinos, es una mina de oro para un abogado que quiera que lo maten. Porque vas a tener todos los perjuicios morales para reclamarlos y lo repito, es que es un perjuicio muy fácil de demostrar, porque usted lo único que tiene que demostrar es la muerte y el grado de parentesco. No necesita demostrar nada más, o sea, registros civiles. No necesita nada más. Esos son los que hay que reclamar. Ahora, ¿esos son los únicos? No. Estudie, mire derecho comparado, mire doctrina y proponga otras formas de indemnización. ¿Por qué? Porque la ley, usted dice, pero no están autorizadas por la ley. Repito, ninguna está autorizada por la ley. El Código Civil sobre el daño emergente, el lucro cesante en la responsabilidad del deudor, responsabilidad contractual. En extracontractual no hay nada. Todo es de construcción, lo que llamamos pretoriana o judicial. Todo lo que el juez va construyendo en sus decisiones. Y un juez no la puede, la mayoría sí, pero el juez no puede construirla si alguien no se la propone. Tiene que venir un abogado audaz, diligente. Pero yo hablo de audacia, es una audacia académica, no una audacia económica. Pues yo he visto abogados que piden 600 millones de pesos por algo que no vale nada. Pues esa persona no se quiere ganar el baloto en un proceso judicial. Eso no es así. Hablo de audacia de una persona que ha estudiado el tema y sabe que puede proponer la creación de un nuevo perjuicio. No sé, el perjuicio sexual o el perjuicio juvenil, por ejemplo, o sea, algo que se ha discutido en algunos temas de derecho comparado. Entonces, no hay que tenerle miedo a esas otras pretensiones, pero tienen que venir bien sesudas, bien construidas, y muy seguramente no la van a reconocer. Va en la primera instancia, le va a negar, en la segunda instancia le va a confirmar, va a ir a la corte y no le va a casar. Listo. Y después usted vuelve a insistir, y ya la gente empieza a hablar del tema, empieza a hablar en foros académicos, se empieza a gestar, alguien le empieza a creer, dice eso como que sí tiene sentido, eso como que hace razón, y se empieza a abrir el camino. El camino hay que andarlo con mucha paciencia si usted quiere ser de esa audacia, pues, de construir un nuevo perjuicio. Pero si no, también necesitamos pues jueces valientes que también estudien, que se preparen del tema, porque si no es posible. ¿Y cuáles son esos criterios para determinar el monto de la indemnización en estas tipologías de perjuicios? Porque tenemos que hay una sentencia del año 2025 que sí nos establece unos límites, pero aún hay un problema en cuanto a la acreditación de los perjuicios. ¿Cuál sería esa cuantía y cuáles serían las herramientas para acreditarlos debidamente? Bueno, cuando hablamos decía que esto es un tema de construcción jurisprudencial. Ha habido unos intentos, hubo un proyecto de ley para reformar para establecer cuántos indemnizatorios. Ese proyecto de ley, si no estoy mal, eso quedó archivado. Es muy difícil porque eso no vende, ¿no? No hay alguien en el Congreso que le meta la camiseta, un presidente de una
comisión o de una plenaria que se le meta eso, porque eso no da votos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos construcción jurisprudencial. ¿Cómo hacemos para establecer el monto? El monto de los perjuicios patrimoniales es muy fácil porque eso son unas tablas actuariales, unas fórmulas muy sencillas de usar cuando se aprende a utilizarlas. Es muy difícil, yo por ejemplo cuando doy clase de seguro, cuando doy clase de responsabilidad, siempre procuro enseñarle a mis estudiantes la utilización de las fórmulas para que puedan debatirlos. O sea, ¿usted cómo debate si usted le hace una reclamación a la aseguradora? Le dice, mire, el perjuicio vale 130 millones de pesos, y la aseguradora le dice, le ofrezco 18. Y entonces el abogado dice, reconsidere, pero ¿dónde está el error? Ahora, para el abogado es más fácil, es más difícil para el juez, porque el abogado le pide 130, y uno porque dice que 130 no, que son 87, y si es la segunda instancia, porque el abogado no está de acuerdo, dice que 87 es muy poquito, que lo calculo mal, y impugna. Primero, ¿cómo vas a impugnar si no sabes utilizar la fórmula? ¿Cómo vas a decir que el error está ahí? O sea, esto no puede ser como lo que ha hecho carrera en los juzgados municipales, sobre todo en las liquidaciones del crédito. El abogado presenta la liquidación del crédito y el juez le dice, no, esa no se aprueba porque no le da lo mismo que a mí, y a mí me da esto, entonces aprueba esto. Y nadie se toma el trabajo como decirle, diga, señor juez, ¿y por qué la mía está mala? O sea, ¿por qué la buena es la suya? ¿Dónde está el error en las dos fórmulas? Dígame por qué a usted le da menos o le da más, y cuál es la razón teórica para aceptar que la suya es la buena y la mía está mala. No sabemos por qué, porque los empleados de los juzgados tienen unas tablas de Excel que le enseñan a manejar, no saben de dónde salen esos datos, no salen teóricamente cómo convertir una tasa efectiva a una tasa nominal, por ejemplo, una cosa tan sencilla como esa, que es básica en la liquidación del crédito. Simplemente hacen la fórmula, entonces miran al abogado, no, a mí me dio diferente, entonces se modifica y se aprueba la del juzgado, pero no saben por qué. Entonces, cuando uno liquida perjuicios, tampoco puedes decir, esta no me sirve, la que me sirve es esta. Entonces tienes que aprender a utilizar la fórmula, que son unas nociones muy básicas, muy sencillas, pero tenemos un grave problema conceptual. Las juventudes de ahora cada vez están peor preparadas. Eso uno lo viene escuchando desde que uno está peladito, ¿no? Pero cada vez son peores. Porque uno le dice, uno cómo convierte meses en años. Y la gente empieza como recalculando. ChatGPT. ¿Cómo? Hágale, úselo. No hay ningún problema. Pero es que ChatGPT no te puede resolver todo. Te refresca lo que es una regla de 3 simple, directa. Entonces, si un año son 12 meses, pues 6 años, de 6 meses, ¿cuántos años serán? Pues será medio, porque X la despeja, él te la explica y usted la tiene que entender. Pero hay unas nociones básicas de matemática. Es que lo repito, para usted liquidar un perjuicio necesita las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. De pronto tienes que hacer una carga exponencial, pero eso te lo hace la calculadora. Pero tienes que saber de dónde nacen las nociones básicas. Para los perjuicios extrapatrimoniales, como eso se liquida en arbitrio in judicis, es decir, con el criterio del juez, uno dice, por muerte el tope son 100 salarios mínimos. Esa sentencia con ponencia del doctor Octavio Tejero Duque. Entonces usted dice, ¿yo cuánto pido? Es muy maluco que uno le diga a usted, pida lo que dice la jurisprudencia. Porque si usted hubiera pedido lo que dice la jurisprudencia, pues el doctor Tejero no hubiera podido sacar esa sentencia. Porque en ese momento el tope era, no sé, 30 millones, después subió a 40, sobre 50, estaba en 60 millones de pesos el tope. Y un abogado terco, tosudo, decía, no, 60 millones, no, yo quiero 100 salarios mínimos, yo quiero 100 salarios. Y todos los jueces seguros lo regañaban. No, eso en el contencioso, en el civil son 60 millones, en el civil son 60 millones. Hasta que un juez, una alta corte, porque allá son cambios de jurisprudencia, nosotros los jueces de instancia cometemos prevaricato, pero ellos son cambios de jurisprudencia. Entonces ellos sí dicen, vamos a reformularlo, vamos a concederle los 100 millones. Si nadie propone pedir más, el juez nunca va a encontrar la oportunidad de conceder una razón para dar más. Entonces yo le puedo decir que hoy la jurisprudencia reconoce 100 salarios mínimos, pero ¿quién quita si son muy poquito? Es que pensemos, 100 salarios mínimos son actualmente 140 millones de pesos, mal contados. 140 millones satisface la pérdida del ser más querido. La muerte de la mamá es dura, pero naturalmente uno se tiene que ir acostumbrando a que uno despida a los papás. Pero resulta que es que la muerte de la mamá y la muerte del hijo en la jurisprudencia valen lo mismo. La muerte del pariente en el primer grado de consanguinidad y la muerte de un hijo es una muerte mucho más sensible. Y hay de muertes a muertes. O sea, es que hay casos donde hay cosas que son infinitas, básicamente, que son la estupidez y la maldad humana. En el derecho internacional, el sistema interamericano de derechos humanos, hubo un caso donde
decía, bueno, o sea, ¿cuánto pagamos? El caso de una niña, yo recuerdo muy bien. La niña, viene un grupo del ejército y está buscando un guerrillero, eso no fue en Colombia. Vienen unos militares y están buscando un grupo subversivo. Entonces van por, no sé, don Alberto. Alberto es guerrillero, entonces van y lo buscan en la casa y Alberto no está. Y encuentran a la hermana. A la hermana la violan de manera sucesiva 17 militares. Desgarro vaginal y anal. Produce una infección que hace que esa persona le tienen que retirar su útero. Le tienen que hacer una histerectomía. ¿Cuánto pagamos por eso? ¿Con cuánto vamos a indemnizar un daño de esos? Si estamos diciendo que el límite máximo es la muerte, 100 salarios mínimos, 140 millones de pesos, ¿será que a veces hay daños que no son superiores a la muerte? Uno dice, por ejemplo, cuando alguien fallece, que tiene una enfermedad muy grave, uno dice, no, siquiera no sufrió, porque es que hay de muertes a muertes, hay de lesiones a lesiones. Entonces, ahora no es lo mismo que a usted le mató un hijo, no sé, la guerrilla, a que se lo mate el Estado. Por eso uno encuentra, pues, abogados que piden, no sé, 1000 salarios mínimos. Que uno diría, sí, lo que pasa es que hasta dónde vamos a subir, porque no hay un dinero que compense nunca la muerte. Pero yo creo que 100 salarios sigue siendo muy, muy, muy bajito. Pero si usted quiere ir a la fija, pues pida lo que pide la jurisprudencia. Y en el caso de muerte, salvo estos casos que digo yo que son extremos, pues usted puede encontrar una jurisprudencia que le pegue. Pero es que en casos de lesión, no, es que a mi cliente le fracturaron la mano derecha. Busque una sentencia a ver cuánto dan por la fractura de la mano derecha. Ah, encontré una. Ah, pero es que era zurdo y el mío es derecho. Ah, güey, perra. Y resulta que el juez también, porque aunque es arbitrio in judicis, por el tema de organización de estructura de la rama judicial y uno para mantener la seguridad jurídica, pues no podemos decir que el juez A concede 100 y el juez B concede 200. Entonces uno, para asegurar que haya una cierta seguridad jurídica, una estabilidad, una igualdad, uno siempre se pega de una sentencia de un órgano superior diciéndole, en un caso más o menos parecido dieron esto. Entonces, ¿cómo presenta las demandas por perjuicios patrimoniales? Pues utilice las fórmulas que son muy sencillas de utilizar. Si son casos extrapatrimoniales, busquen la jurisprudencia. Utilice la inteligencia artificial. La inteligencia artificial depende también de los motores de búsqueda. La inteligencia artificial es magnífica. Es usted tener un asistente al que lo puede joder las 24 horas del día, lo puede tratar mal y no lo va a demandar, no le va a pedir hora extra, no le va a pedir contrato realidad. Y es tremendamente eficiente. Pero usted tiene que tener claro que él es un asistente. El producto del trabajo lo presenta usted y usted se hace responsable. Quiere decir que si usted le pregunta a la inteligencia artificial cuánto puede pedir, dame por favor un caso análogo en la jurisprudencia donde se haya reconocido, y él te dice, en la sentencia CC no sé qué, la corte reconoció algo, mijo, vaya a la relatoría de la corte, busque la bendita sentencia y mire si lo reconoció. No quiere leer a chorrera, dígale a la inteligencia artificial que le dé un resumen. Usted se lee el resumen y mira si es pertinente o no, porque si en el resumen que le hace la inteligencia artificial el tema no es impertinente, pues ni pierda el tiempo leyendo las 200 hojas. Pero si la inteligencia artificial le hace un resumen y usted dice, esa sentencia parece interesante, no se quede con el resumen de la inteligencia artificial, vaya y lea la bendita sentencia, vaya y léala. Sobre todo en esta época donde las sentencias son kilométricas, pues la sentencia del doctor Tejero creo que tiene 120 hojas. Hay una sentencia que esa se le invito a que todo el mundo la lea. Es una sentencia que tiene muchísimas cosas, que es la del club de la pelea. Digo yo, el club de la pelea de Babillas. Hubo un caso que uno dice, esos son los casos de la responsabilidad civil. Una entidad que comercializa pieles de babillas demanda a una empresa minera, porque esta empresa está haciendo explotaciones en unas minas y resulta que hace explotaciones tan sucesivas y no autorizadas que generaron un cambio de conducta en las babillas y generaron que las babillas se volvieron más agresivas, se lesionaron entre ellas. Ya las babillas no crecían, las pieles terminaban siendo de menor calidad y esta empresa demandó al otro por la mala calidad de las babillas, diciendo que esas explosiones que no eran controladas, que no eran autorizadas, alteraron la conducta de sus babillas y generaron unos perjuicios. Ese caso llega a la Corte Suprema de Justicia. Es un caso muy interesante porque ahí la Corte habla de la responsabilidad por actividades peligrosas, dice que es objetiva, pero también toman un caso de seguros muy bacano que se llama el tema de la unidad de perjuicio en los casos de prórrogas de seguros. Es un caso muy tremendo, a mí me parece esa sentencia
hay que reconocerla. Me acuerdo que, si no estoy mal, el recurrente del doctor Javier Tamayo Jaramillo. Si alguien en Colombia sabe algo de responsabilidad, es el doctor Javier Tamayo. Si alguien en Colombia sabe responsabilidad y seguro, es el doctor Javier Tamayo, y presenta esa demanda de casación y la pierde. Pero el argumento que presenta es un argumento que a mí me seduce, es un argumento muy bien elaborado, y la Corte termina no casando. Y es un tema teórico, y es poder establecer si había una unidad de siniestro o si eran varios siniestros. Definir eso impactaba la reclamación por 4. Es decir, para hacerlo concreto, ¿cuál es el tema? La aseguradora había asegurado la responsabilidad civil de esa minera. Tiene el primer periodo, el segundo periodo, el tercer periodo, el cuarto periodo. Y en cada cobertura tiene un límite. No sé, di tú 1.000 salarios mínimos. Pero ¿qué era lo que alogaba la aseguradora? De que todas las explosiones eran un mismo siniestro. Habían empezado a ocurrir aquí y se habían materializado acá. Entonces hay una norma en el Código de Comercio que dice que si el siniestro principia a ocurrir antes de la vigencia del seguro y termina después, se entiende cubierto. Si el siniestro empieza a ocurrir antes de la vigencia del seguro y termina en vigencia del contrato de seguro, no está cubierto. Es decir, eso es para hablamos de los siniestros que se mantienen en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que marca que esté cubierto o no? El origen del siniestro. Esto porque era un argumento muy inteligente y muy audaz. Porque si decimos que todas las explosiones eran un solo siniestro, porque fue el conjunto de explosiones lo que alteró la conducta de las babillas, pues vamos a decir que aunque las explosiones empezaron aquí, todas eran un solo siniestro, quiere decir que están afectadas por una sola póliza y por lo tanto están sujetas a solo este límite. Pero si yo digo que todas las explosiones son siniestros diferentes, pues las explosiones en esta cobertura me cogen en esta cobertura me cogen esta, o sea que pasamos de una cobertura de 1.000 salarios mínimos a 4.000 salarios mínimos. Un tema de precisión teórica de una norma vieja en el Código Civil, el Código de Comercio, que uno medio da las carreras cuando se acuerde, está dando clases de contrato de seguros en el pregrado, impacta un caso de 1.000 a 4.000 salarios mínimos. Entonces, repito, ¿cómo calcular el perjuicio? ¿Quieres utilizar la inteligencia artificial? Dale, que la inteligencia artificial te hace la fórmula. Pero, ¿y cómo haces para revisar la otra? Pues dile a la inteligencia artificial que te la revise. Pero usted no le puede creer a la inteligencia artificial todo, porque si usted le dice a la inteligencia artificial, deme una bebida de preentreno, y si la te dice tome ácido bórico, y usted no sabe qué es eso y lo va a tomar así, no, pues ella te va a dar la información, pero usted necesita el deber de contrastación. Si usted le dice a la inteligencia artificial, liquídeme este perjuicio, ella le hace el trabajo rápido, pero usted tiene que tener los elementos de juicio necesarios para saber si el trabajo está bien o mal hecho. La inteligencia artificial nos facilita la vida, pero jamás puede reemplazar la producción humana. En ese tema de conocer cómo se liquidan los perjuicios también es muy importante para objetar el juramento estimatorio. Correcto. Es que yo creo que el 90% de las objeciones al juramento estimatorio están mal. Están atacando es la ocurrencia del daño. Correcto. Y no la liquidación en sí. Correcto, porque hay una confusión sobre qué es el juramento estimatorio. El juramento estimatorio es un medio de prueba para mostrar algo. ¿Qué es lo que se demuestra con el juramento estimatorio? La cuantía de la indemnización. El juramento estimatorio 206 dice que es para demostrar indemnizaciones, compensaciones, frutos o mejoras. Esos son los 4 elementos que se utiliza para el juramento estimatorio: indemnizaciones, compensaciones, frutos o mejoras. Y dice el Código Civil, el juramento hará prueba de la cuantía, no de la existencia, de la cuantía. ¿Qué es lo que usted tiene que decir? ¿Para qué está el juramento estimatorio? Usted va en su carro y un guache le golpea por detrás y le daña el stop, usted lo demanda y le dice, usted fue el culpable, me tiene que arreglar el stop. El stop de ese carro usted va y lo cotiza en el concesionario suyo, usted tiene un Mazda 2, va y averigua, hágame un favor, deme la cotización, eso le vale, no sé, 7 millones de pesos. Entonces usted en el juramento estimatorio dice, yo juro que el arreglo de eso vale 7 millones de pesos. Y el otro le objeta diciendo, yo no fui el culpable, cruce responsable. Eso no tiene nada que ver. Es para que la discusión dentro del proceso judicial no sea la cuantía de la pérdida, para que la otra persona diga, a mí me parece que un stop sí vale 7 millones de pesos. Por lo tanto, yo no voy a debatir eso, o sea, no me voy a demorar en el proceso judicial demostrando que el stop vale o no vale 7 millones de pesos, si es más o menos razonable. Y que el juicio
se centra en ¿qué? En la responsabilidad. Si yo soy responsable o no soy responsable. Entonces, en las objeciones sobre el argumento estimatorio, por eso dice el código que usted tiene que indicar cuál es la inexactitud que le atribuye a la estimación. Es decir, usted tiene que decir, por ejemplo, yo he visto casos, reclamaciones de seguros. El carro está asegurado y no, el carro no está asegurado la conducta de otro conductor, que es el que estropella el carro, queda pérdida total, y entonces la persona reclama y dice, este carro por este modelo vale 18 millones de pesos. Y la aseguradora le objeta diciéndole, ¿sabe cuál es el problema de su inexactitud? Que usted utilizó la tabla de Facia-Colda para el modelo del carro 2018 y ese carro suyo era modelo 2015. Ahí está la inexactitud, ¿ve? ¿Y por qué? Porque cuando en el traslado de la objeción por juramento estimatorio no es un debate de alegaciones, no es para que usted diga, a mí me parece que está bien, no, porque en el juramento estimatorio es la palabra suya la que vale. Usted dice, el carro vale 18 millones de pesos, si el otro no dice nada, vale 18 y se acabó. Pero si usted dice que vale 18, el otro dice, no, porque usted está utilizando el modelo 2018, el suyo es modelo 2015, ¿usted qué es lo que tiene que hacer ahí? Pues pedir pruebas, porque el traslado que se hace en la objeción al juramento estimatorio por 5 días es para que la persona pida pruebas, porque se supone que el juramento estimatorio exime de pruebas. ¿Para qué me vas a pedir la prueba de algo que yo sé cuánto vale? ¿Y por qué yo tengo que saberlo? Pues porque es mi perjuicio, es mi carro, yo sé cuánto vale. Entonces yo le juro que eso vale tanto. Y el otro diga, eso es más o menos razonable, vale eso. No, su inexactitud es esta, entonces yo le traigo la prueba para reforzar que mi cálculo sí está bien hecho. Por eso en el juramento estimatorio yo no tengo que aportar pruebas. Por eso el traslado es para yo aportar pruebas. Bueno, salvo una norma por allá estúpida en el Código General del Proceso, en el divisorio, donde dice que el comunero que quiera alegar mejoras tendrá que invocarlas por juramento estimatorio y traer dictamen pericial. ¡Qué pendejada! Entonces, si lo van a poner a jurar, ¿para qué le exigen el traer dictamen pericial? Es una guada. Pero salvo eso, precisamente, en la objeción para el juramento estimatorio tiene que ser para atacar la inexactitud. Eso también tiene que poner alerta al abogado de la parte demandante. No me objetaron el juramento estimatorio, ya probé el perjuicio. No, señor. Demostró la cuantía de la pérdida, pero usted no demostró el perjuicio. Usted tiene que demostrar que el carro era suyo y que es responsabilidad del otro el daño, porque usted lo único que está acreditando es que el arreglo de ese carro vale 18 millones de pesos, pero es que usted todavía tiene que demostrar que el carro lo dañaron y que usted es el que asumió ese daño y que el que lo dañó, el responsable es el otro. Pero la objeción por juramento estimatorio solo es un tema de cuantía y de saber liquidar, porque tengo una anécdota de en una ocasión yo iba a objetar el juramento estimatorio y volví a hacer toda la liquidación del perjuicio y a mí me dio más de lo que le da a la persona y yo no voy a objetar. No hay ninguno. Eso se llama, digamos, litigio estratégico. Uno debería, además, ¿por qué? Porque ojo que cuando usted objeta, libera al juez de la congruencia. Es decir, recuerde que por allá el inciso final del 206 dice que si hay objeción al juramento estimatorio, el juez podrá imponer condena superior a la solicitada. ¿Por qué? Porque es un negocio. Yo le digo, oiga, el carro vale pues 15 millones de pesos. Ah, objeto. Venga, le voy a mostrar que el carro vale 30 para que no joda. Y entonces ya cuando yo demuestre que son 30, el otro no puede decir, ay, pero me pidió 15. Pero usted lo objetó. Acá trae las pruebas y el juez puede condenar por más. Recién estábamos en el año 2017, por ahí 2016, hubo un caso en Palmira así. Un banco objetó por juramento estimatorio y el juez al momento de decretar pruebas se encontró que el valor era 3 veces el que se ha pedido en la demanda y por eso condenó. Y ellos impugnaron, metieron tutela, si no estoy mal, contra esa decisión alegando la violación de la congruencia. Pues no hay violación de la congruencia porque el inciso final del 206 por allá dice algo más o menos como que el juez no podrá imponer suma superior a la solicitada en el juramento estimatorio a menos que esta hubiera sido objetada. La objeción libera al juez de la congruencia, eso es litigio estratégico. Si yo objeto, ojo que me expongo a que me prueben que el daño es superior a lo que me están solicitando. Si lo que me están pidiendo es razonable y la discusión no es esa, sino la responsabilidad, pues ¿para qué me desgasto acreditando que el carro no vale eso si yo tengo la prueba del video donde demuestra que el señor se pasó el semáforo en rojo? Totalmente. Qué gran consejo para todos los litigantes. Doctor, yo creo que esto más que una entrevista fue una masterclass y estoy segura que esto nos va a dar pie para hacer muchísimas cosas porque de acuerdo con lo que podemos escuchar nos falta muchísimo por aprender a todos los litigantes para que este tipo de procesos no solo se encaminen correctamente, sino que
tampoco tengan que ir a un escenario judicial. Es muy factible conciliarlos. Doctor, para cerrar, ¿qué consejo le daría usted a todos los abogados litigantes en materia de responsabilidad civil? El consejo más importante es siempre estarse capacitando e informándose. No hay forma de que usted una demanda le quede buena si usted no estudia el caso de responsabilidad civil. Eso es el primero. Lo primero, hay que conocer el tema. El segundo, yo creo que nos hace falta una oferta académica sobre el litigio estratégico. Conoce al juez. Por ahí hay un dicho que dice: los buenos abogados conocen el derecho, los mejores abogados conocen a los jueces. Y cuando hablo de conocer al juez, no se equivoquen, no estoy hablando de que yo conozco al doctor Johnny, pero a él le gusta cervecita, lo voy a llegar con cervecita porque me ayude. No, no se trata de eso. Se trata de conocer cómo falla el juez, desde un aspecto tan trascendental de cómo se maneja en la audiencia. Uno, cuando ha revisado segundas instancias, uno ha visto cómo un caso se empieza a desmoronar solo por la actitud que tiene el juez con el litigante, porque el litigante no hace las cosas como el juez está acostumbrado a hacerlo en su audiencia. Tampoco estamos diciendo que nos tenemos que obligar a la magnificencia del juez, pero es que usted tiene que saber, no sé, hay jueces a los que uno no puede hablar sin pedirle el uso de la palabra, y hay jueces que simplemente están esperando que usted intervenga, porque si no, no. Entonces recuerdo, recién entrada el sistema oral del Código General del Proceso, hubo un gran problema porque en un proceso en Sevilla, recuerdo muy bien, el juez dijo: y la decisión queda notificada en estrados. Y quedó callado así. 10 segundos dijo: bueno, como nadie formuló recursos, se declara la sentencia ejecutorial. Espera, no, doctor, discúlpeme, no. ¿Cómo así, doctor? Yo iba a impugnar. No, la norma dice que las decisiones proferidas en audiencia se tienen que impugnar inmediatamente. Él dijo: doctor, pero qué pena, yo estaba esperando que usted me considere el uso de la palabra, porque si yo tomo el uso de la palabra por cuenta propia, pues de pronto usted me regaña. Pues hay que tener tan claro como eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues pida una grabación de una audiencia que haya hecho el juez, a ver cómo se comporta en la audiencia de instrucción, en la audiencia de juzgamiento, hasta para sencillo, para ver qué excusas pide el juez, qué excusas acepta para aplazar audiencias, qué excusas no acepta para usted no pedir, para no perder el tiempo. Hay jueces que son más laxos en el tema: ay, señor juez, lo que pasa es que tal día tengo un compromiso, tengo otra audiencia, bueno, fijemos otra. Hay otros jueces que dicen: no, ese día, pues usted se va acostumbrando. Entonces, conocer al juez sirve mucho, pero estoy diciendo, repito, no es el tema de conocerlo, de ver mi amigo, de mirar cómo le llego, no, de saber el juez cómo maneja las audiencias. Eso te hace la vida muchísimo más fácil, saber que hay jueces con un alto temperamento, otros con un temperamento más bajito. Mirar a ver cómo le gusta a los jueces que los testigos se presenten, que se anuncien. Hay jueces que no les gusta que los testigos estén cerca del abogado en la misma oficina. Hay jueces, por ejemplo, a mí sí me gusta que el testigo vaya y me mienta en la cara. Entonces a mí me gusta la presencialidad, que el testigo vaya a la audiencia, y en el estrado me mire a los ojos. No es que no le mientan a uno directamente, no, pero es que a veces todavía con el tema de la virtualidad pues se presentan para muchas cosas. Y yo sí creo que la presencialidad da un acto solemne que genera una mayor transparencia al proceso. Claro, yo he autorizado muchísimas veces que el testigo se presente virtualmente. Es un testigo que no está en la ciudad. Listo, hágale, no hay problema, que se conecte de Cali, Medellín, Barranquilla, no importa. Pero yo hice audiencias virtuales y el abogado ahí al frente del juzgado tenía la oficina y con problemas de conexión. Y yo le digo: doctor, pero estamos aquí a 3 pasos. Pague computadora y venga acá y hacemos la audiencia. Y viene y las cosas fluyen. Para la conciliación, tener a los abogados ahí, para decirle al abogado: oiga, ayúdeme a convencer a su cliente, dígale que las bondades de la conciliación. O sea, todo se facilita. Yo creo que esos 2 consejos es conocer muy bien el derecho, o sea, estudiar el tema de la responsabilidad, y tómese el trabajo de conocer al juez. Tómese el trabajo de ver él cómo dirige una audiencia. Tómese el trabajo de ver cómo el juez fundamenta sus decisiones. ¿Para qué? Para usted saber qué le puede alegar, qué no le puede alegar, qué le puede invocar, o la manera de hacerlo. Yo creo que eso es un litigio estratégico que falta mucho. Yo recomiendo, yo soy un amante de los escritos cortos. Los escritos largos para los novelistas. Los abogados tenemos que escribir cada vez menos. Y digo los abogados metiendo también en la rama judicial. Yo me precio de tener sentencias muy cortas, no tan cortas como quisiera, pero cada vez pulo el tema de decir:
a esto le sobró, a esto le sobró, a esto le sobró. Yo sé que acá todavía tenemos muy arraigado el tema de que, no sé, como que si uno le pagaran por ojo, por párrafo, para bobadas, para unas decisiones o unos temas que uno dice, ay, voy a ver qué dice en el caso concreto porque está todo fallado. Lo que hay arriba del caso concreto es basura para pulir, para demostrar que uno conoce el tema, que no tiene nada que ver, pero el caso está resuelto en 2 o 3 párrafos. Pues eliminen, eso es innecesario, distrae la atención. Además, yo sí lo voy a decir, yo que he estado en los dos bandos, yo fui litigante un tiempo y ejerzo como juez. Yo sí le puedo decir que un escrito largo nadie se lo lee. Nadie se lo lee. Usted corre el riesgo de que lo que tenía importante para decir se lo brinquen porque es una lectura transversal. Una demanda de 60 hojas, ¿cuánto te demoras leyéndote 60 hojas? O sea, te puedes tirar todo un día. ¿Usted cree que el juez le va a dedicar todo un día a leerle su demanda? Solo su demanda. Y esas sentencias repiten una y otra vez lo mismo. Estoy hablando de las demandas. Sí, las demandas. Repiten una y otra vez, citan la misma sentencia del año 87 de la Corte Suprema de Justicia, ya lo han recogido de 1000 años. Eso no sirve para nada. Entonces hay que ser directo y al grano. Hecho número 1, el señor estaba casado con la señora número tal. Hecho número 2, tenía tantos hijos. Hecho número 3, tal día iba en su moto. Hecho número 4, el demandado iba conduciendo este vehículo en tal sector. Hecho número 5, se burló el semáforo y lo atropelló. Hecho número 6, le causó estas lesiones. Listo. 6 hechos por una demanda de responsabilidad civil extracontractual. Ni tal más. Pero empieza una chorrera, pues, que para que estuvieran contando los 100 años de soledad con el Aureliano I, el Aureliano II, el Aureliano III, un poco de hechos irrelevantes, y al final la estructura de la responsabilidad se pierde. Entonces hay que ser muy concreto, muy al grano para poder, porque la demanda es un acto de comunicación. Usted le está comunicando al juez qué es lo que quiere y por qué lo quiere. Pretensiones larguísimas. Tenemos un gran, por ejemplo, un problema de conceptualización sobre la responsabilidad contractual o extracontractual, de si se pueden acumular, la prohibición del cúmulo de responsabilidades, que la gente no lo entiende muy bien de qué se trata. Entonces dice que uno no puede acumular la responsabilidad contractual y extracontractual, lo cual sí es cierto, pero no como lo están diciendo. Eso es un tema que se resuelve desde el punto de vista sustancial. Eso no es procesal, eso es un tema desde el punto de vista sustancial. Entonces hay que estudiar el punto. Hay que estudiarlo muy bien, estudiar lo académico, y hay que conocer al juez. Uno tiene que saber en qué distrito está, quién es el juez o la juez, cómo se pronuncia. Repito, porque hay temas que se embarran solo por la disposición de las partes en la audiencia. Se daña. Uno ve la tranquilidad, uno dice, ¡y mira, esta audiencia se dañó en ese pedacito! En ese pedacito donde él pidió el uso de la palabra, el juez no se lo dio y se agarraron ahí los dos. Y se agarraron, eso fue un Santiago. Y uno como juez también es humano, uno también se deja contaminar, uno también le coge rabia. Yo no le estoy diciendo que usted no haga enojar al juez, pero si usted tuviera que escoger entre un juez que no le tenga animadversión a usted y un juez que sí le tenga, pues obviamente usted va a escoger el juez que no le tenga rabia. Y no estoy diciendo una rabia que lo haga separarse del conocimiento, que sea una enemistad grave, no, pero usted nota cómo algunos jueces pues tienen alguna como repulsión, como que hablan durito, y usted dice, ¿será que este juez me la está tirando o qué? No, es que a veces la personalidad del juez, que habla duro, que es así, entonces usted escucha a toda la audiencia y dice, no, este man no me la tiene encantada a mí, este man es así con todo el mundo, no me lo tomo personal, sigo derecho. Entonces ese tipo de cosas facilita mucho la estrategia del abogado, saber qué testigos presentar, qué testigos no presentar, saber cómo introducirlos, el orden, todo ese tipo de cosas se pasa muy en alto en el tema de litigio estratégico, que repito, yo creo que nos falta una oferta académica sobre litigio estratégico para saber cómo presentar demandas. Por ejemplo, yo les doy un tip que yo siempre recomiendo en mis clases de procesal, doy la clase de probatorio: no solicite testigos. El Código General del Proceso te permite que presentes el testimonio extraprocesal. ¿Y usted qué prefiere? ¿Llevar al testigo a que el día de la audiencia va y diga otra burrada? ¿O preparar la declaración extrajudicial donde usted va a controlar qué es lo que tiene que decir y qué es lo que va a decir? Es más, usted va a decir, pero la contraparte puede solicitar su ratificación. Sí, pero el código que dice que es la ratificación, sí. Que se le repiten las mismas preguntas y que él las responda. Pues mucho más fácil, porque ya sabes qué es lo que le van a preguntar al testigo, y el testigo ya debe saber qué es lo que va a responder. Y es más, es que ni siquiera tenés que ir donde el notario. El código autoriza
que el abogado reciba la declaración en su propia oficina. En su propia oficina. Si usted puede traer acá al testigo, lo graba y dice, vamos a hacer la declaración, le tomo las generales de ley, a la pregunta número 1, a la pregunta número 2, acordate con lo que puedes decir, hombre. Pero no porque uno le tenga que decir que diga mentiras, porque a los testigos hay que prepararlos. Sí. Y cuando digo prepararlos es que hay que explicarle qué es lo que usted quiere con el proceso, qué es lo que va a demostrar con él, o por ejemplo en la pertenencia. Ojo, no te van a preguntar que quién es el dueño, decir que el dueño es la mamá, porque lo que estamos diciendo, o eso es lo que me ha dicho mi cliente, que esa casa es de él. Ah, no, sí, claro, esa casa es de él. Entonces, ojo, porque si usted está diciendo que la casa es de él, pues no puede decir que la casa es de la mamá. Y si el testigo insiste que la casa es de la mamá, entonces ¿usted qué hace? Pues no presenta el testigo. Pues para eso es. Entonces usted le toma la declaración, inclusive la escucha y dice, ese testigo no me sirve, no lo presento. Pero es un tiro al aire llevar a un testigo a plena audiencia a que vaya y diga algo que de pronto sea contraproducente y no lo puedas tapar. Entonces, un tema tan estratégico como preparar las declaraciones extrajuicios, digo prepararlas es llevar al testigo, hacer las preguntas, mira qué responde, tener la declaración y decir, esta me sirve, esta no, esta la que va a presentar y esta no, y no llevas al testigo. Si la contraparte te pide la citación, ¿qué perdés? Pues no perdiste nada, los 8.700 de la declaración extrajuicio, pero le van a volver a hacer las mismas preguntas. Pero si la contraparte no pide la ratificación, te ahorraste todo el tiempo del mundo. El testigo ya no tiene que ir allá, no lo tienen que escuchar. Hay jueces que son muy demorados tomando una declaración. Hay jueces que son mucho más rápidos. Entonces te puedes ahorrar muchísimo tiempo. Yo creo que esas cositas ayudarían mucho como recomendación para los abogados litigantes. Doctor, muchísimas gracias por estos consejos tan valiosos y esperamos tener otra oportunidad para acercarnos de esta manera y expandir el conocimiento. No, muchas gracias por la invitación y espero que les haya sentido y yo gustoso cuando me puedan volver a invitar y yo tenga tiempo, con todo el gusto.